Hola familia, seguimos aquí con ustedes, gozándonos delante de Dios y aprendiendo de su palabra. Hemos empezado el libro de Números, Bet-Mibar en hebreo. La semana pasada estuvimos aprendiendo sobre la convocación de los varones de Israel de 20 años hacia arriba, que fueran aptos para pertenecer al ejército de Israel. Primero vimos que fueron llamados 12 varones para ser jefes de sus respectivas tribus, que serían los capitanes de sus respectivos ejércitos, y que estarían junto a Moisés y Aarón. Pero recordemos los contados por cada tribu. De la tribu de Rubén fueron 46.500 guerreros, y el capitán de ellos fue Elisur. De la tribu de Simeón fueron 59.300 guerreros, y el capitán de ellos fue Selumiel. De la tribu de Judá fueron 74.600 guerreros, y el capitán de ellos fue Naasón. De la tribu de Isaacar fueron 54.400, y su capitán fue Natanael. De la tribu de Zabulón fueron 57.400, y Eliab fue su capitán. De la tribu de Efraín, 40.500, Elisama fue el capitán de estos. De la tribu de Manasés, 32.200, Gamaliel fue el capitán de ellos. De la tribu de Benjamín, 35.400, con Abidán como su capitán. De la tribu de Dan, 62.700, y Aisier fue el capitán de ellos. De la tribu de Aser, 41.500, Pagiel fue su capitán. De la tribu de Gad fueron 45.650, y su capitán fue Eliasaf. Y de la tribu de Neftalí, 53.400, y Ahira fue el capitán de ellos. Y el total de todos ellos fue de 603.550 efectivos. Estos fueron los asignados para el oficio en el ejército, los activados y aptos para la guerra, con sus responsables y operadores. La única tribu que no fue convocada para el oficio de la guerra fue la tribu de Leví. Los levitas tendrían el llamado para el oficio sobre el tabernáculo. Abre tu Biblia en Números, capítulo 2, para seguir aprendiendo del orden sobre el ejército de Israel y aplicar los principios que el Señor nos ha de mostrar en este capítulo. Números 2, versículos 1 y 2 dice: Habló Hashem a Moisés y a Aarón, diciendo: los hijos de Israel acamparán cada uno junto a su bandera, bajo las enseñas de las casas de sus padres, alrededor del tabernáculo de reunión acamparán. Y otra vez, Dios habla a Moisés y a Aarón, lógicamente, desde la tienda de la cita o del encuentro, que estaba fuera del campamento, como lo vimos la semana pasada. Y bien, ya están definidas las asignaciones de cada guerrero, es decir, ya hay responsables y operadores. Y ahora es necesario ponerlos en sus puestos, en sus posiciones, en el lugar que les corresponde para cumplir con sus cargos. Cada uno de los hijos de Israel acamparía en el lugar señalado por su bandera. Cada bandera tendría una señal que indicaba la tribu correspondiente para cada uno de ellos. Al final del versículo dice: Mineged Savil Leohel Moed, esto es, de frente alrededor de la tienda del encuentro. De frente, como viendo al tabernáculo, y alrededor del tabernáculo acamparían las tribus de Israel. El tabernáculo de reunión o tienda de la cita ahora estaría en medio del pueblo. Dios en medio y el pueblo al margen de él. El Señor ha deseado siempre estar en medio de su pueblo. Es el lugar asignado para él, el que le corresponde. Éxodo 25, versículo 8 dice: Ve'asu li mikdash ve'shachanti betoham. Esto es, y harán para mí un lugar sagrado y moraré en medio de ellos. Y esta es la posición que habría de cuidar: Dios en medio de su pueblo. Y si eso se cumplía, sería notorio para las naciones. En el libro de Ezequiel, capítulo 37, Dios establece una profecía que ha de cumplirse.
En ese momento histórico, Israel estaba dividido en dos reinos, la casa de Judá al sur y la casa de Israel al norte. Y Dios decreta que haría de esos dos reinos uno solo en su mano. Ya no serían dos, sino uno, y quería pacto perpetuo con ellos. Y confirma ese asunto con esto. Leamos. Ezequiel 37, versículos 26 al 28 dice, y haré con ellos pacto de paz, pacto perpetuo será con ellos, y los estableceré y los multiplicaré y pondré mi santuario entre ellos para siempre. Estará en medio de ellos mi tabernáculo y seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Y sabrán las naciones que yo, Hashem, santifico a Israel, estando mi santuario en medio de ellos para siempre. Si Dios está en medio de su pueblo, las asignaciones están bien establecidas. Las asignaciones están señaladas en el pacto. Seré a ellos por Dios y ellos serán mi pueblo. Y si Dios está en medio de su pueblo, Él es el que gobierna. Él es el que reina y dirige. Y su pueblo, el que opera. Ahora, ¿alrededor de quién acampa tu vida? Es decir, ¿quién dirige tu vida? ¿Quién está en medio de ella? ¿Dios? ¿Tú? ¿Tus deseos? ¿Las riquezas? ¿Los placeres de este mundo? ¿Alrededor de quién acampa tu familia? Tu grupo pequeño, tu congregación. Una cosa es segura. Tu vida, tu familia, tu grupo acampa alrededor de alguien para ser dirigidos. Obedecemos para hacer la voluntad de aquel que está en medio de nosotros. Y se resumen solo en dos. ¿Obedeces al pecado o a la justicia? ¿Obedeces a la carne o al espíritu? Gálatas 5, versículos 16 y 17 dice, digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Nadie hace lo que quiere, sino que obedece a aquel a quien está sujeto, a la carne o al espíritu. Uno decide a quién poner en medio, pero no para hacer nuestra voluntad, sino para cumplir la voluntad de aquel que habita en medio. ¿Qué habita en medio de ti y los tuyos? Soberbia, amargura, celos, griterías, vanagloria, codicia, o habita el Rey de Reyes, Yeshua. Evaluemos y si es preciso ajustar, movámonos al lugar donde conviene estar, de frente y alrededor del Señor. Bien, pero el pueblo debía estar alrededor del tabernáculo en un orden especial. Ya sabemos quiénes son los jefes de cada tribu y los contados para el ejército. Leamos habiendo conocido la información y entendiendo los cargos. Números 2, versículos 3 al 9 dice, estos acamparán al oriente, al este, la bandera del campamento de Judá, por sus ejércitos, y el jefe de los hijos de Judá, Naasón, hijo de Aminadab. Su cuerpo de ejército con sus contados, 74,600. Junto a él acamparán los de la tribu de Isaacar, y el jefe de los hijos de Isaacar, Natanael, hijo de Suar. Su cuerpo de ejército con sus contados, 54,400. Y la tribu de Zabulón, y el jefe de los hijos de Zabulón, Eliab, hijo de Elón. Su cuerpo de ejército con sus contados, 57,400. Todos los contados en el campamento de Judá, 186,400. Por sus ejércitos marcharán delante. Al oriente del tabernáculo, frente a la entrada llamada la puerta de las ovejas, estarían tres tribus, Judá, Isaacar y Zabulón, con sus respectivos jefes, Naasón, Natanael y Eliab. Y estas tres tribus acamparían junto a la bandera del campamento de Judá. Es decir, todo el campamento que estaría al frente del tabernáculo, que es el oriente, sería conocido como el campamento de Judá. Y la bandera de Judá estaría puesta en el lugar señalado, pues serían los primeros en marchar rumbo a la tierra prometida. La suma de los guerreros de cada tribu en el campamento de Judá era de 186,400. Al momento de marchar, estos serían los primeros, los que irían adelante, dirigiendo a todo el pueblo hacia la tierra prometida. El tabernáculo siempre tendría que estar en una misma posición. El lado oriente siempre sería la puerta de las ovejas, donde estaría el campamento de Judá. Sigamos leyendo.
Números 2, versículos 10 al 16 dice: la bandera del campamento de Rubén estará al sur, por sus ejércitos, y el jefe de los hijos de Rubén, Elisur, hijo de Sedeur. Su cuerpo de ejército con sus contados, 46.500. Acamparán junto a él los de la tribu de Simeón, y el jefe de los hijos de Simeón, Selumiel, hijo de Zurisadai. Su cuerpo de ejército con sus contados, 59.300. Y la tribu de Gad, y el jefe de los hijos de Gad, Eliasaf, hijo de Reuel, su cuerpo de ejército, con sus contados, 45.650. Todos los contados en el campamento de Rubén, 151.450 por sus ejércitos. Marcharán los segundos. Ahora vemos lo que se conocerá como el campamento de Rubén. Este estaría colocado al sur del tabernáculo, y las tribus asignadas a esta posición son, por supuesto, la tribu de Rubén, la tribu de Simeón y la tribu de Gad, con sus respectivos capitanes, Elisur, Selumiel y Eliasaf. La suma de los guerreros de cada tribu sería de 151.450. Cuando fuera el momento de marchar, los del campamento de Rubén irían atrás de los del campamento de Judá. Siempre esperarían a que se moviera el campamento de Judá. Nunca se adelantarían, pues causarían un desorden y confusión al marchar rumbo a la tierra prometida. Cuando se respeta la posición hasta el momento de marchar, vamos seguros. Pero si alguno se adelanta, dejando descubierta su posición, un hueco, nos hacemos vulnerables al ataque del enemigo. Por ejemplo, Santiago 1, versículos 19 y 20 dice: por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. La Escritura no prohíbe enojarse, podemos enojarnos, pero guardemos nuestra posición, nuestros puestos, nuestra compostura, estando solícitos en oír antes de proferir palabras que nos hagan adelantar al enojo. Proverbios 18:13 dice: al que responde palabra antes de oír, le es fatuidad y oprobio. Si hemos de enojarnos, que sea después de haber oído, para que no pequemos y causemos un desorden, un caos en la comunión y en nuestras relaciones. Pero sigamos. Conocemos ya la posición del campamento de Judá y el campamento de Rubén, con sus respectivas tribus junto a ellos. Leamos lo que sigue. Números 2, versículo 17 dice: luego irá el tabernáculo de reunión con el campamento de los levitas, en medio de los campamentos en el orden en que acampan. Así marchará cada uno junto a su bandera. El campamento de los levitas estaría posicionado alrededor del tabernáculo. Estarían entre el tabernáculo y los 12 campamentos, guardando el orden debido, junto a la bandera líder correspondiente. Ya mencionamos la bandera del campamento de Judá y la bandera del campamento de Rubén. El campamento de los levitas, llevando todas las cosas del tabernáculo, marcharía en medio de los 12 campamentos, los de las 12 tribus, y cada campamento marcharía junto a la bandera del campamento líder que le corresponde. La siguiente semana hablaremos más sobre la posición de los levitas. Sigamos leyendo. Números 2, versículos 18 al 24 dice: la bandera del campamento de Efraín, por sus ejércitos, al occidente, y el jefe de los hijos de Efraín, Elisama, hijo de Amiud, su cuerpo de ejército, con sus contados, 40.500. Junto a él estará la tribu de Manasés, y el jefe de los hijos de Manasés, Gamaliel, hijo de Pedasur, su cuerpo de ejército, con sus contados, 32.200. Y la tribu de Benjamín, y el jefe de los hijos de Benjamín, Abidán, hijo de Gedeoni, y su cuerpo de ejército, con sus contados, 35.400. Todos los contados en el campamento de Efraín, 108.100 por sus ejércitos, irán los terceros.
Atrás del tabernáculo, es decir, al occidente, estaría la bandera del campamento de Efraín. Las tribus que estarían asignadas al occidente serían, lógicamente, la tribu de Efraín, primero, y luego la tribu de Manasés y la tribu de Benjamín, con sus respectivos guerreros. El total de los contados en estas tres tribus del campamento de Efraín era de 108.100. El campamento de Efraín, al momento de marchar, iría atrás de los levitas. Este campamento estaría en la posición de retaguardia, a espaldas de los levitas, quienes llevaban el peso de las cosas santas. Se requieren de guerreros que guarden las espaldas de los que llevan el peso de las cosas santas. Los que enseñan la palabra de Dios y los encargados de cuidar los bienes del Señor necesitan que se les proteja las espaldas, pues su responsabilidad es muy grande y riesgosa. Pero es necesario que los que cargan con las cosas santas tomen en serio su posición. 1 Corintios 4, versículos 1 y 2 dice: Así pues, téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Que cada uno que está encargado de las cosas santas, como de enseñar, guardar los bienes económicos y las cosas materiales consagradas, sean hallados fieles. Es decir, que tomen en serio su posición y cumplan su ministerio, tanto en fondo como en forma. Esto aplica a todos. En un principio, Dios quiso que su pueblo fuera un reino de sacerdotes, que cuidaran de las cosas santas, pero después del becerro de oro, eligió sacerdotes de entre los levitas. Pero ahora en Yeshua somos real sacerdocio, a quienes se les ha confiado su pacto, sus promesas y sus mandamientos, las cuales son las cosas santas del Señor. Y nosotros somos su tabernáculo. Si vas a enseñar la palabra de Dios, desde un pequeño devocional hasta un sermón o conferencia, sé fiel. Prepárate, estudia y aplica lo que aprendes en tu vida primero, y luego enséñalo. No prepares una enseñanza de un día para otro. Eso es tratar con ligereza las cosas santas. Que aquellos que toman en serio su posición en las cosas santas sean vigiladas y protegidas sus espaldas. Oremos por ellos. Bien, ya hablamos del campamento de Judá, el campamento de Rubén y el campamento de Efraín. Nos falta uno. Sigamos leyendo. Números 2, versículos 25 al 31 dice: La bandera del campamento de Dan estará al norte, por sus ejércitos, y el jefe de los hijos de Dan, Ahiezer, hijo de Amisadai, su cuerpo de ejército con sus contados, 62.700. Junto a él acamparán los de la tribu de Aser, y el jefe de los hijos de Aser, Pagiel, hijo de Ocrán, su cuerpo de ejército con sus contados, 41.500. Y la tribu de Neftalí, y el jefe de los hijos de Neftalí, Ahira, hijo de Enán, su cuerpo de ejército con sus contados, 53.400. Todos los contados en el campamento de Dan, 157.600, irán los últimos tras sus banderas. Al norte del tabernáculo tenemos la bandera del campamento de Dan. Lógicamente, en esa posición estaría la tribu de Dan y junto a ella la tribu de Aser y la tribu de Neftalí, con sus respectivos capitanes, Ahiezer, Pagiel y Ahira. El número total de los contados en esa posición, aptos para la guerra, era de 157.600. Estos marcharían detrás de los del campamento de Efraín. Los del campamento de Dan eran los que cerraban la marcha, aseguraban la retaguardia al marchar. Pero sigamos leyendo para terminar ese capítulo. Números 2, versículos 32 al 34 dice: Estos son los contados de los hijos de Israel, según las casas de sus padres, todos los contados por campamentos, por sus ejércitos, 603.550. Mas los levitas no fueron contados entre los hijos de Israel, como Hashem lo mandó a Moisés. E hicieron los hijos de Israel conforme a todas las cosas que Hashem mandó a Moisés. Así acamparon por sus banderas, y así marcharon cada uno por sus familias, según las casas de sus padres. Aquí tenemos entonces
a los asignados y activados, aptos para ser del ejército de Israel. Y también tenemos las posiciones, los lugares establecidos para cada uno de los campamentos. Y tenemos las banderas de los 4 campamentos en posiciones estratégicas y convenientes. Todos se protegían unos a otros y todos en sus puestos acampaban y marcharían en orden. Y Dios los llevaría a su destino sanos y salvos. Ese era el plan. Si guardaban sus posiciones, si permanecían cumpliendo con sus puestos. El pueblo de Dios tiene el llamado a ser santo. Y solo por medio de Yeshua podemos tomar nuestros puestos y marchar hacia nuestro destino. Por medio de Yeshua somos asignados y posicionados para protegernos unos a otros y proteger las cosas santas, su palabra, la comunión que es con Yeshua, la unidad que es del Espíritu, la justicia, sus mandamientos y sus promesas. Como pueblo de Dios unido, debe estar consciente del peligro y del enemigo que nos acecha. Salmo 119, versículo 85 dice: Karu lidzerim sihot asher leje torateja. Esto es, soberbios han cavado para mí hoyos que no son conforme a tu Torah. Zerim, soberbios, constantemente cavan hoyos, trampas, que parecen buenas, pero no son según la palabra de Dios. Los soberbios buscan ocasión para hacernos caer con la palabra de Dios. Muchas veces usan la escritura y con sus artimañas de error, astutamente, pueden confundirnos y provocar que caigamos en el hoyo. ¿Qué podemos hacer? Bueno, una de las cosas es conocer los mandamientos de Dios y sus promesas, poniéndolos por obra para detectar los hoyos. Pero hay más que podemos hacer. Salmo 119, versículo 86, dice: Kol mitotaiha emuná, sheker redafuni, ozreni. Esto es, todos tus mitzvot son fieles. Engaño me ha perseguido, ayúdame. Todos los mandamientos de Dios, aquellos que nos hacen bien y nos enseñan algo al obedecerlos, son fieles. Los mitzvot muestran la fidelidad de Dios, su carácter, su benignidad, su misericordia y todas las virtudes que lo caracterizan y que son favorables al pueblo que habita alrededor y de frente a él. Y si tu vida gira alrededor de él, su fidelidad mora alrededor tuyo. La fidelidad es Yeshua. Todo el tiempo de nuestra peregrinación en este mundo, en este desierto, habrá momentos de acampar y tiempos de marchar. Pero seguirán cavando hoyos los soberbios y el engaño nos estará persiguiendo, nos estará acosando. Y debemos protegernos unos a otros, alertarnos del peligro. Y podemos clamar y decirle a Dios: Odreni, ayúdame. Pero no rompamos líneas, no demos oportunidad alguna al adversario. Efesios 4, versículos 29 al 32 dice: Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia, y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Palabras corrompidas afectan nuestra posición, nuestra postura, nuestra compostura. Pero palabra buena, la que edifica con gracia a los oyentes, fortalece nuestra compostura. Nos permite permanecer en la posición establecida por Dios. La amargura y la malicia están diseñadas para romper, para quebrantar nuestra posición. El enojo, la ira, la gritería y la maledicencia amargan y perjudican nuestras posiciones. La manera de evitar que toda amargura y toda malicia rompan nuestras líneas es permanecer en nuestros puestos, siendo benignos unos con otros, echando mano de la misericordia y el perdón. Alguien de tu familia, de tu grupo pequeño, de la congregación, te ofendió. Ten misericordia y perdónalo, como Dios te ha perdonado. ¿Ofendiste a alguno? Procura su perdón apelando a su misericordia. Cerremos líneas.
Cuidemos lo santo y marchemos juntos a la vida eterna, aquella tierra prometida que nos espera, siguiendo las pisadas del león de la tribu de Judá, de Yeshua. Vamos a orar. Bendito eres tú, Señor, grande en misericordia y justo, que nos hiciste renacer para tener una esperanza viva, reservada en lo alto, porque esperamos llegar a aquella ciudad que anhelamos, la celestial, la cual tú has construido. Bendito tú que ordenas a tu pueblo, poniéndolo en posición de marcha, y que provees de seguridad y sustento mientras nos ocupamos en proteger lo que nos has confiado. Ayúdanos mientras vamos para allá, pues sabemos que el adversario procurará detenernos. Con mentiras y con engaño nos acosará. Pero deseamos permanecer en tu palabra, en tus mandamientos, asidos de Yeshua, para estar firmes ante las trampas de este mundo y su sistema. Procuraremos marchar conduciéndonos ordenadamente, Señor, de acuerdo con tu voluntad. Este es nuestro deseo, que cuidemos la unidad que nos has confiado por medio del vínculo de la paz, para que marchemos seguros y sanos con tu dirección. Guíanos tú por el camino eterno. Y si nuestras líneas se rompieron, sánanos y ayúdanos a mantener nuestras posiciones cubiertas con la firmeza de tu palabra y tu fidelidad, con el fin de proteger tu buen nombre, tu verdad y tu justicia, para tener paz para contigo. Gracias por la palabra de hoy. Bendícenos, Señor, y a ti sea la gloria en el nombre de Yeshua. Amén. Bendiciones, familia. Oración